realidad la idea de la presentación hoy es tres cosas un poquito puntuales. Yo no sé si saben, primero es contar qué fue este proyecto, contar cómo lo estamos evaluando y cómo hemos terminado evaluando en estos días y cuáles son las modificaciones que le queremos hacer a este proyecto. Anda adelantando ahí, porque en realidad pasemos esta fase de definiciones de cultura y territorio. Yo creo que lo más interesante es contar algunos datos y después qué es lo que vimos sobre esos datos y qué es lo que queremos modificar, ¿no? Para aprovechar bien los 10 minutos. Pasalo eso, pasalo, ahí quedamos ahí. En realidad, lo primero que nada es cómo nacen estos proyectos. Estos proyectos nacen en realidad en el primer periodo de gobierno del Frente Amplio, por más que los primeros datos que tenemos son desde el 2013, y nacen en el entorno de la segunda etapa del plan de emergencia. Luego de que se hace el plan de emergencia, se empiezan a generar desde el Ministerio de Desarrollo Social lo que fue llamado en aquel momento políticamente como las rutas de salida, ¿no? ¿Cuáles son, qué formas podemos generar de salida de la pobreza que superen lo que se llamó, y después que se llama en el plan de equidad, el ingreso ciudadano? Entonces, la primera pata que se da son en realidad una serie de emprendimientos productivos que se terminan, por un lado, transformando en las cooperativas, hoy lo que conocemos como cooperativas sociales, como el proceso más grande, pero en realidad, entre las demandas que empiezan a aparecer en localidades muy pequeñas, son otro tipo de demandas que tienen que ver, en una primera línea podemos decir, al acceso de bienes culturales. Y al acceso muy básico de bienes culturales, ¿no? Hasta el día de hoy incluso nosotros vemos la presentación de ciertos proyectos en pequeñas localidades y, por ejemplo, un proyecto de los que ganó en uno de los pueblos de Villa del Perdido, creo que se llama, con el nombre dice todo, es generar un espacio para que los gurises jueguen al baby fútbol. Que en realidad uno lo piensa desde la centralidad y decís, esto es un proyecto sociocultural que tenga un impacto, pero cuando no hay nada, y el proyecto se llamaba Del caballo a la pelota. Y con eso creo que dice todo también, o sea, el único espacio que había o lo que se ocupaba era ese espacio de, bueno, el campo y la tradición como más aferrada, en realidad como el único elemento material que tengo y no tengo ni siquiera un espacio en el que tenga una canchita para jugar. Lo planteo porque es desde ahí que vienen estos proyectos. Hay una segunda, en realidad lo que se decide en esa gestión es, bueno, hay una cantidad de demandas que no tienen que ver con el crecimiento económico, por decir, sí obviamente tienen que ver con el desarrollo, porque la pobreza no tiene una sola dimensión, que es la dimensión económica, sino tiene varias dimensiones, y en realidad para poder generar la salida de la misma, tenemos que generar una cantidad de acciones que permitan que ese ciudadano o esa ciudadana acceda a muchos derechos, lo cual le da más construcción de ciudadanía y genera que ese acceso a la sociedad toda, en realidad a poder ejercitar sus derechos, sea una práctica cotidiana. ¿Qué es eso en realidad? Como empiezan a ser, capaz que sin fundamentación, sino nada más como respuesta a una necesidad, estos proyectos. En realidad después hay una evaluación en este segundo periodo de gobierno de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo sobre que en realidad el proyecto quedó en eso, ¿no? En realidad quedó en una respuesta que después fue generándose los llamados de forma cotidiana y nadie ni definió redirigir el proyecto o nadie definió sumar el proyecto a otras acciones que están. En todo este proceso surge Centros MEC, en todos los procesos surgen una cantidad de acciones o trabajar con las propias localidades y esto quedó un poco, por decirlo de una manera, perdido ahí como un esfuerzo que en realidad significan nada más que 60 proyectos que tienen una base comunitaria muy fuerte, que a veces están metidos mucho en el texto, sobre todo en la periferia de Montevideo, entes con tejidos sociales muy fuertes y que generan realmente alguna acción potente en comunidades como más pequeñas. Hablamos de cosas barriales y es muy variado. ¿Qué hicimos en estos 9 meses? Bueno, nosotros la primera etapa que tuvimos fue una discusión interna presupuestal que recién se va a ver reflejada ahora en el periodo que viene, en que, bueno, en esta base que decíamos hay que tratar de darle más potencia y que el Ministerio de Desarrollo tenga un rol un poco más importante en ciertas discusiones y darle una perspectiva de desarrollo a lo cultural y no solo a estos sectores, y ahora voy a decir por qué, porque a veces el MIES, que creo que es algo que vamos a querer combatir mucho y estamos tratando de combatir mucho, porque uno escucha y escucha de otras instituciones y te hablan de población MIDES.
Y no hay población MIES, hay población uruguaya. Si las instituciones sectoriales universales no se pueden adaptar a la población que tienen y entonces quieren generar sistemas paralelos en los que hay un ministerio, en realidad estamos excluyendo. Entonces, la población MIES, hasta esa forma de etiquetar, ¿no?, de la población MIES, es la forma del discurso que encuentran casi todos los servicios del Estado, casi todas las instituciones del Estado y casi todos los programas del Estado, para tratar de generar, a estos, que venga alguien que vengan con el educador social y me los arregle, que vengan y me los controle. Entonces estamos pasando a tener como Estado como una visión, queremos o no, a veces disciplinaria de cierta parte de la sociedad, sin dar cierta discusión. Entonces nosotros decimos, somos el Ministerio de Desarrollo, tenemos que coordinar todas las políticas públicas, queremos también tener una discusión sobre esto. Esto también implica reformular el proyecto y además de reformular el proyecto, dotarlo de más perspectiva del proyecto. Pasa esto, en realidad esto son el anterior. Esto en realidad, después pueden leer los datos, son la cantidad de proyectos que hay, dónde están, qué características tienen, y acá voy a un segundo dato. ¿Cuál fue la otra cosa que hicimos y lo que podíamos hacer ya? Nosotros asumimos en marzo, los llamados normalmente se van en mayo, no teníamos mucho tiempo como para hacer alguna modificación más profunda. Lo que sí hicimos fue cambiar la forma de calificación y entrar en otros temas en discusión. Hay algunas acciones y que tienen que ver, si uno separa en una concepción amplia de cultura. Yo lo escuchaba aquel cuando hablaba de Hobsbawm, a mí me gusta mucho E.P. Thompson, que él hace dos libros que son como muy famosos. Uno es en realidad la formación de la clase obrera inglesa, que desde el punto de vista histórico centra en una cantidad de cosas, y hace 30 años después, cuando él hizo todo ese trabajo, publica otro libro que se llama Costumbres en Común, que los publica en los finales de los 90. ¿Qué hace? En realidad empieza a trabajar cuál fue la expresión cultural y cuáles son las tradiciones que vienen, o sea, que vienen de ese proceso anterior y toma la clase obrera en Inglaterra, y cuáles son las que impone nuevamente. Y que va desde hasta la gorra aquella que toma, hasta el propio Lenin la toma como símbolo, que en realidad era lo que usaban los obreros industriales, va desde eso hasta otra cantidad de acciones que se transforman en costumbres y hábitos. Y que en realidad es lo que termina determinando o ayudando a determinar los cambios más profundos. Cuando una práctica termina siendo hábito, en realidad vas conformando un proceso de sociedad. ¿Y por qué esto? Bueno, cuando uno amplía ese proyecto hay unas perspectivas que tienen que ver con el cambio cultural que tienen que estar sí o sí en el proyecto de la sociedad que quiero para el futuro. Entonces, nosotros dijimos, bueno, no es solo desarrollo desde el punto de vista del acceso o desde el punto de vista de la producción, sino que aparezcan cosas que a mí me cuestionan una sociedad que supuestamente es la que quiero y supuestamente es la que apruebe una cantidad de normativas que van en ese sentido. Entonces, tienen que tener una perspectiva de género, tienen que tener una perspectiva vinculada a los afrodescendientes, tienen que ver si en alguno de estos proyectos pueden participar o estar dirigidos a personas con discapacidad, obviamente algo vinculado a diversidad sexual. Son temas que en algunos lugares y en algunas localidades tienen que aparecer. Cuando dimos eso ya cambió el proyecto. O sea, lo que terminaron generando espacio son cosas totalmente distintas. Y hay acciones como que son muy concretas. ¿Cuánto me queda? Bien. Y yo cuento dos acciones y más o menos qué fue, para cerrar, qué es lo que vamos a hacer a partir del año que viene. Por ejemplo, las capacidades de generar política concreta, o acción concreta en un territorio. Salto. Gana entre los proyectos este año un proyecto de una organización de mujeres trans. ¿Qué pasa ya más allá de la denuncia? ¿Qué pasa más allá de instalar el tema? Aunque utilizan métodos audiovisuales, generan un contacto en realidad muy fuerte con la comunidad de la zona, generan un audiovisual que habla sobre la exclusión laboral, educativa de estas personas y logran una actividad con más de 200 personas en la Casa de Gobierno presentando eso y ya al inicio del compromiso con, ellos les hablan centro comercial, pero en realidad es la expresión de la Cámara de Comercio en Salto, no un centro comercial como shopping, sino esa expresión, en que empezamos a trabajar el compromiso de generar cupos de inclusión laboral en el mundo del trabajo, en el área privada, en el mercado, para personas trans. Y eso tiene que ver con generar y modificar un hábito. Eso tiene que ver con que haya personas que no tienen las capacidades instaladas para hacerlo, pero generaron los vínculos necesarios con un aporte
irrisorio, que son de 60.000 pesos, porque es irrisorio desde el punto de vista de la inversión, generan un producto de calidad, un producto que tuvo ese impacto, conformaron redes sociales y además están abriendo una posibilidad para generar una ruta de salida a algo que es su destino obligatorio todavía en esta sociedad, que es el comercio sexual para el caso de las mujeres trans. ¿Cuáles son las cosas que nosotros vimos? Y yo esto pongo como ejemplo, ¿y qué vamos a cambiar? Bueno, nosotros vamos a duplicar el peso de estos proyectos y los vamos a modificar en varias áreas. Nosotros vimos primero problemas territoriales. Nosotros tenemos, por datos y además comparando con otras instituciones, hay 8 departamentos que realmente tenemos un desfasaje sobre las capacidades instaladas. Entonces nosotros ahí queremos generar algo así como potenciar lo que hace Centros MEC y otras actividades más y potenciar territorios, por decirlo de una manera, más socioculturales que generen unas prácticas distintas o potenciar proyectos que ya están instalados para que no nos pase lo que nos pasó en este llamado, que tuvimos, entre comillas, que castigar a lugares que tienen más capacidades y capaz que hasta más necesidades para por cuota estuvieran presentes proyectos que no eran de la calidad quizás que uno pueda comparar con lo otro. Pero uno como Estado debe hacer cargo de eso, no salir al costado y castigar y profundizar de otra manera. Entonces nosotros vamos a duplicar, un poquito más que duplicar el presupuesto que vamos a invertir en eso, la vamos a abrir, además de estos llamados, vamos a subirle un poco los montos, que es lo que estamos terminando de definir, y en realidad, en vez de solo proyectos socioculturales, que ahora vamos a cambiarle el nombre o modificar algunas acciones, van a ser 3 acciones distintas. Llamados vinculados a 8 departamentos, en los que nosotros vemos que tienen capacidades menores, por decirlo de una manera, en comparación con otros. Estos mismos llamados más en base comunitaria. Y 2 tipos de llamados que van a estar atados a 2 proyectos que va a tener también la Dirección de Promoción Sociocultural, que uno es el Centro de Promoción de Derechos, que estamos trabajando con la gente de Codicen, que está terminando de aprobar esta propuesta, que es donde nosotros vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con contenidos de diversidad sexual, afrodescendencia, violencia doméstica, violencia de género. En realidad una cantidad de acciones que ya hacía el Estado, pero la hacía de forma separada desde el Instituto de las Mujeres, desde el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, nosotros a esto le dimos todo una lógica única. Va a ser una acción única que va a durar 3 semestres y que los centros van a poder trabajar en ellos. Vamos a empezar por lo menos con 15 centros en la zona metropolitana y 1 en cada departamento para nuestro objetivo, si funciona, y después de evaluarlo el año que viene, poder transformar en una política universal que nos permita también cambiar de vuelta hábitos y sobre todo en unos lugares que reproduce más, que es el centro educativo. Para ahí también nosotros vamos a tener llamados específicos a esos proyectos para potenciar ese proceso en esta perspectiva más de derechos humanos. En realidad era contar eso, informar más o menos cuáles son los cambios que se vienen, y abrir al diálogo, sobre todo en esta perspectiva. Creo que aquel ayudó muchísimo como para esta discusión teórica y fuerte, que creo que es la acción, de vuelta, es ver la cultura como hábito y ver la cultura como invención también, que creo que es otra de las cosas que a veces desde el Estado o existe temor o hasta el propio de la sociedad civil con un discurso basado falsamente en una tolerancia que en realidad son reacciones de sectores conservadores que quieren ver una visión, seguir implantando una visión excluyente de la sociedad, que deja discursos afuera, que incluso es la raíz de ciertas acciones que son muy violentas, y podemos hablar desde los casos ahora de violencia basada en género, tenemos como una de esas acciones o otra cantidad de acciones concretas, pero se hablan o las defendemos como tradiciones o formas de vida. No.